introductorios y después sí a profundidad las manifestaciones cutáneas. Entonces, pues espero que les guste, que aprendan algo que les sirva y pues como les dije, si tienen alguna pregunta, se pueden sentir, tienen toda libertad de interrumpir y hacer preguntas. Entonces, a manera de introducción, pues la esclerosis sistémica es una enfermedad multisistémica, crónica, de origen desconocido, en donde hay una interacción de procesos autoinmunitarios, procesos vasculopáticos, inflamación y una función alterada de los fibroblastos que va a llevar a una fibrosis en diferentes tejidos del cuerpo. Tiene una gran variabilidad tanto en expresión como en extensión, progresión y pronóstico pues de paciente a paciente. Y los órganos que se van a ver afectados por esta enfermedad son la piel, el esófago, el pulmón, los riñones, el corazón. Y pues digamos que la piel tiene un papel protagónico porque no solo es la más frecuentemente afectada, sino que también es la primera que se afecta. Entonces, pues de ahí la importancia pues del reconocimiento de las manifestaciones en piel. Entonces, para entender un poco, digamos, esta clasificación, tenemos la esclerodermia como un término sombrilla que abarca la esclerodermia localizada, que son las morfeas y pues todas sus diferentes variantes, que va a ser una esclerosis, pues digamos, limitada a la piel sin afectación de otros órganos. Y la esclerosis sistémica, que esta a su vez va a estar dividida en la esclerosis sistémica cutánea limitada y la cutánea difusa, que vamos a ver más adelante cómo se diferencia cada una. Entonces, pues aquí para entender, uno a veces en historias clínicas o en pues historias como de otras partes ve como esclerodermia, pero pues esclerodermia a uno no le dice nada. Sí, esclerodermia puede ser o una morfea o puede ser una esclerosis sistémica cutánea difusa. Entonces, pues el deber ser es llamar pues a las cosas por su nombre y su apellido. Entonces, pues para que tengan como eso en cuenta. Y también les traigo acá para mencionar que existe la esclerosis sistémica sin esclerodermia, digamos, es muy frecuente, pero existe para que sepan pues que también hay esa posibilidad. La piel es la principal pista diagnóstica, como ya les dije, es el órgano más frecuentemente afectado y es el primero que se afecta, entonces pues es importante examinar a los pacientes y además es un marcador de severidad y de pronóstico de la enfermedad, entonces pues hay que hacer un examen físico minucioso porque esto no solo nos va a ayudar pues a hacer el diagnóstico, sino que esto también nos va a ayudar como a ver el panorama de lo que se va a enfrentar, a lo que se va a enfrentar al paciente y también como a tomar conductas a ver si toca ser, digamos, como más agresivos en el tratamiento, porque la piel nos puede, digamos, ayudar a prever cuál va a ser el curso de la enfermedad. Así en términos generales de epidemiología, este es un estudio que hicieron aquí el doctor Fernández y el doctor Bernal. Encontraron en Colombia una prevalencia del 23.7 por 100.000 habitantes, si no estoy mal, hasta el 2016. Vemos que hay una preponderancia en mujeres de más o menos 3-1. Los casos en Colombia están acumulados principalmente en Bogotá, en Quindío, en Caldas y en Risaralda. Tiene una edad de presentación de más o menos de los 35 a los 50 años y se han hecho estudios, digamos ya esto sí, por fuera del país que han estimado la sobrevida de estos pacientes de un 70% a 10 años. Entonces, como ya había dicho previamente, digamos que hay gran variabilidad en la expresión y en el pronóstico de la enfermedad, pero pues tiene una carga de morbimortalidad pues importante. Entonces, de ahí la importancia de reconocerla, diagnosticarla y tratarla. A grandes rasgos de la fisiopatología, digamos las anomalías patogénicas principales son la disfunción vascular, la esclerosis tisular, que va a estar caracterizada por un depósito de colágeno y de otras proteínas de matriz extracelular anormal, y una activación inmunitaria con producción de autoanticuerpos.
Entonces traigo aquí esta gráfica que me pareció pues de las más como sencillas para resumir los procesos fisiopatológicos que hay en la enfermedad. Entonces vamos a empezar con una lesión endotelial que puede afectar vasos de diferentes calibres. Esta lesión endotelial puede ser desde las arterias pulmonares hasta los capilares de los lechos ungueales proximales, como vamos a ver. Entonces, pues, digamos, puede afectar todo tipo de vasos. Y es importante porque es una lesión temprana y esta se va a dar previa a la fibrosis. Y pues es importante entender y saber que digamos, estas lesiones, estos procesos vasculopáticos van a llevar a manifestaciones cutáneas que son importantes identificar porque nos van a permitir hacer un diagnóstico antes de que haya pues la esclerosis pues como tal. Entonces pues nos va a ayudar como a hacer diagnósticos más oportunos. Entonces esta lesión endotelial va a llevar a una mayor moléculas de adhesión y activación y migración de células inflamatorias circundantes y pues esto va a generar un daño vascular mediado por mecanismos inmunitarios y digamos esto se va a volver un ciclo, un ciclo vicioso. Además de esta lesión endotelial hay que tener en cuenta que va a haber lesión de las células musculares lisas y eso va a llevar a una producción alterada de factores tanto vasoconstrictores como vasodilatadores, entonces va a haber como pues como una disregulación de la vasoactividad y esto a largo plazo de forma crónica lleva a anomalías estructurales de los vasos y esto va a ser muy importante porque vamos a ver que más adelante una de las características más importantes de la esclerosis sistémica es el fenómeno de Raynaud. Entonces, pues esta es la explicación. Vemos que toda esta lesión endotelial y todo este proceso vasculopático va a llevar señales intracelulares en los fibroblastos que van a llevar a cambios en la expresión génica y en la transcripción de ARN que se van a terminar expresando como producción alterada de colágeno y de otros componentes de matriz extracelular como los proteoglicanos y las fibras elásticas. Entonces, la piel en la esclerosis sistémica. No sé aquí si hay estudiantes de qué semestres, si ya pasaron como por eh, histología de la piel o si ya tuvieron las clases con la doctora Madi Mejía sobre fisiopatología de la piel y todo esto, o las clases con la doctora Cuellar, pero pues digamos, si no saben, para recordarles que la piel está dividida en 3 capas, tenemos la epidermis, que es la capa pues más superficial de la piel, que está compuesta principalmente por queratinocitos, es una capa pues francamente celular y que es avascular y es pues bastante delgada en relación al resto de la piel. La segunda capa, digamos, de superficial a profundo es la dermis, que es el tejido conectivo de la piel, y la más profunda va a ser la epidermis o el tejido celular subcutáneo. Digamos, en la esclerosis sistémica vemos que lo que va a estar afectado es la capa intermedia, es la dermis, que es el tejido conectivo de la piel y que es la que le proporciona la elasticidad y la resistencia a la piel. Es también la que le permite como la retención de agua, dado que tiene glucosaminoglicanos, proteoglicanos, que tiene ácido hialurónico, y es la que permite la regulación térmica porque es en esta capa donde están los plejos vasculares y pues también alberga las terminaciones nerviosas. La dermis está principalmente compuesta de matriz extracelular, el contenido celular es muy poco y la matriz extracelular está principalmente hecha por colágeno, que es en la piel principalmente el tipo 3 y el tipo 1, que son proteínas estructurales que le dan la fuerza tensil y la elasticidad a la piel, y las fibras elásticas que se distribuyen como entrelazadas entre el colágeno y son las responsables de devolver la piel como a su posición original después de que la piel ha sido sometida como a estiramiento. Y el componente celular está principalmente dado por fibroblastos, que son las células que producen todos estos componentes de la matriz extracelular. Y es importante saber que estos fibroblastos son productores de factores de crecimiento y que son sensibles a citoquinas. Entonces, pues es por esto que todos estos procesos autoinmunitarios e inflamatorios pues van a afectar los fibroblastos y van a afectar su producción pues, de los componentes de la matriz extracelular. Entonces, antes de empezar las manifestaciones cutáneas, quería preguntarle a alguno de ustedes, no sé si ya tuvieron la clase de semiología dermatológica, si sabían qué es la esclerosis, o sea, cuál es la definición de esclerosis.
¿Alguien? ¿Voluntario? Bueno, no importa. Entonces, se los traje acá. La esclerosis es la induración de la piel. Esta induración puede ser circunscrita o difusa, digamos que eso traducido a la esclerodermia. La circunscrita sería pues la esclerodermia localizada, las morfeas, y las difusas ya se tratarían de la esclerosis sistémica. Esta induración de la piel y esta pérdida de elasticidad se va a ver clínicamente como una piel tensa, brillante y acartonada, y se va a dar principalmente por hialinización y depósitos de colágeno anormal, que va a ser más compacto, más denso y más homogéneo que el normal. Y digamos, la forma de examinarlo clínicamente es tocando. O sea, la esclerosis, obviamente en fases ya muy avanzadas, uno las puede ver como a ojo y no es necesario tocarlo, pero la forma más fácil de la esclerosis es pellizcando la piel, porque una piel esclerosada no va a ser posible pellizcarla y no va a ser posible desplazarla sobre planos profundos. Entonces, pues a estos pacientes hay que examinarlos y tocarlos. Aquí les traigo unas fotos de la primera, la de arriba, es una piel normal, que si vemos que si la pellizcamos, pues se puede pellizcar fácil y se forman las arrugas normales que se producen cuando una piel normal está sometida como a estresor mecánico. Y vemos que a medida de que la esclerosis es más severa, pues esto ya no se puede hacer, y ya en esta foto de aquí abajo, pues digamos ya es imposible el plegamiento de la piel, y eso ya habla de pues una esclerosis cutánea severa. Entonces, ¿por qué es tan importante la piel en la esclerosis sistémica? Ya dijimos que es el órgano más frecuentemente afectado, el primero que se afecta, pero además de esto, si nos remitimos a los criterios clasificatorios de la esclerosis sistémica del EULAR del 2013, ellos dicen el engrosamiento de la piel de los dedos de ambas manos que se extienda proximal a las articulaciones metacarpofalángicas es suficiente para hacer el diagnóstico. Y siento que esto es importante en una época en donde la medicina muchas veces a veces se queda solo como en los paraclínicos, y a veces examinar a los pacientes y los exámenes físicos quedan como en segundo plano, pues es muy relevante. Entonces acá les traigo los criterios de clasificación de la esclerosis sistémica. Vemos que el primer punto es el que ya les dije, y ahí dice que es un criterio suficiente. De hecho, su puntuación es de 9, y 9 es el corte para clasificarlo. Entonces, pues el diagnóstico se puede hacer solo con los hallazgos de la piel de las manos, y si nos damos cuenta, pues casi todos los puntos de los criterios son la mayoría son de hallazgos cutáneos. Entonces, pues de ahí la importancia. Y no solo porque nos va a permitir el diagnóstico, sino porque también nos va a permitir la subclasificación en, digamos, la esclerosis sistémica cutánea limitada o la difusa. Entonces, pues, digamos, en términos prácticos y en términos de examen físico, uno las diferencia porque la esclerosis sistémica cutánea limitada se limita a esclerosis de los codos para abajo, de las rodillas para abajo y de la cara. O sea, en la esclerosis, cuando ya tenemos, digamos, compromiso de esclerosis en las extremidades proximales o, digamos, en la zona del tronco, eso ya habla de una forma difusa, y esto es importante reconocerlo porque la forma difusa pues, es de peor pronóstico que la forma limitada, y la esclerosis sistémica difusa tiene mayor compromiso de fibrosis pulmonar. Entonces, pues la piel nos va a hablar como del pronóstico de estos pacientes y pues probablemente lo que se venga a futuro. Les traigo aquí también en este cuadrito el CREST, que es como antiguamente se denominaba a la esclerosis sistémica cutánea limitada. El CREST hace referencia a calcinosis, Raynaud, dismotilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasias. Digamos que este término en realidad está en desuso porque no todos los pacientes manifiestan las 5 características. Entonces, pues digamos, la idea es dejar de usarlo porque no es como lo más apropiado. Y entonces, ahora sí, a lo que vinimos de las manifestaciones cutáneas, vamos a poder dividir las manifestaciones cutáneas en las manifestaciones tempranas y en las manifestaciones de la esclerosis sistémica establecida.
En las manifestaciones tempranas vamos a hablar en principio de los puffy fingers y de los puffy hands, pero para hablar sobre ellos necesitamos hablar de la esclerodactilia en general, entonces vamos a empezar hablando sobre eso y después vamos a hablar del fenómeno de Raynaud y de los megacapilares de los pliegues ungueales proximales, que son lo más temprano que vamos a encontrar, y después de sí lo que uno encuentra ya en una persona pues con esclerosis sistémica franca. Entonces, la esclerodactilia, digamos, tiene tres fases. La esclerodactilia habla de la esclerosis de la piel, de los dedos y de las manos. Tiene tres fases, siendo la primera la fase edematosa, que es a la que se conoce como los puffy hands, puffy fingers. Digamos que ya la siguiente es la atrófica y la indurada, son como a mí personalmente me parecen muy difíciles de diferenciar. Digamos que ya a partir de que haya esclerosis, pues igual ya es grave porque esto va a limitar la funcionalidad de las manos de los pacientes, pero básicamente es una más que la otra y vemos que en la fase terminal, pues digamos ya las manos empiezan a tener como deformidades como contracturas en flexión, o sea, la deformidad de mano en garra e incluso las falanges distales pueden empezar a tener como resorción y por mutilación, literal, como por todo el estrés de un tejido conectivo que las rodea, que está pues duro y esclerosado y que les está generando como ese estresor mecánico. Digamos que en algunos textos hablan como del tiempo más o menos de cada una de las fases, pero esto es demasiado variable entre los diferentes pacientes y, pues en los dos diferentes tipos de esclerosis sistémica, pero digamos que básicamente el punto de esto es que la idea es reconocerlo cuando están en las fases edematosas para detenerlo ahí y que no llegue como a la esclerosis, a la atrofia y pues a las deformidades. Es como lo ideal. Entonces acá les traigo una foto que ha sido popular recientemente en las redes sociales con todo el tema de la muerte de la reina Isabel. No sé si tienen Twitter o Instagram, esto estuvo circulando porque todo el mundo se empezó a burlar de las manos del rey Carlos. Yo creo que con esto nunca se les va a olvidar cómo se ven unas puffy hands y unos puffy fingers, porque así tal cual, yo no sé si esto es Photoshop, pero igual así se ven. Digamos que en muchos textos, por ejemplo, de semiología, hablan de preguntarle a los pacientes por dificultad en quitarse los anillos. Si de los últimos meses para acá quitarse los anillos es más difícil, si se le han quedado atorados y pues evidentemente las manos del rey Carlos, pues yo no creo que ese anillo salga fácilmente, entonces pues son manos edematizadas, pueden tener fobia, usualmente son eritematosas y tienen pérdida de los pliegues como de la piel, pero no por esclerosis, sino como por francoedema. Entonces, pues esto es algo que me encontré en Twitter de alguien que tuiteó que el rey Carlos necesitaba furosemida por sus manos y pues no, el rey Carlos, digamos que si estos sí fueran puffy hands, puffy fingers, no necesitaría furosemida, necesitaría un inmunomodulador. Entonces, pues les traigo esto como para que lo recuerden de que ver unas manos así no probablemente no es falla cardíaca, sí es, y no necesite furosemida, probablemente necesite eh, un inmunomodulador. Les traigo en esta charla fotos de pacientes que hemos visto en el servicio en estos últimos 2 meses. Todas estas fotos son tomadas con autorización de los pacientes y con autorización para usos académicos. Entonces, pues estas son unas puppy hands que vimos en el último mes. Vemos que son manos pues edematizadas. Cuando uno las tocaba dejaban fobia, entonces para que no las olviden. Y esto ya son las fases más avanzadas de la esclerodactilia. Vemos en la foto de la izquierda, pues, con contracturas y con pues, manos en garra. En los primeros dedos podemos ver como si hubiera mutilación de las falanges distales. Y pues vemos también a nivel de las interfalángicas proximales, pues úlceras de las cuales vamos a hablar más adelante. Y en la foto de la derecha es una foto de una paciente que vimos también el mes antepasado, pues digamos con una esclerosis sistémica muy avanzada, llevaba 9 años sin tratamiento, pero es como para hacerles ver que esto sí se ve en la vida real, o sea, en la vida real todavía vemos gente que llega con, esto es lo que nosotros denominamos como manos de Madonna, que están completamente tiesas, esta paciente no puede cerrar las manos por completo, entonces pues esto es muy grave, esto no debería por qué pasar. Entonces, para que
para que lo vean y lo identifiquen en sus pacientes. Seguimos con el fenómeno de Raynaud, que es otra de las manifestaciones cutáneas tempranas. El fenómeno de Raynaud puede incluso preceder la aparición de la esclerosis cutánea por años. Entonces, pues, por eso es importante como preguntarlo y cuando uno lo identifica, estudiarlo. Pues porque como sabemos, digamos, existe el fenómeno de Raynaud primario o la enfermedad de Raynaud, que se da pues, en pacientes que no tienen ninguna patología de base, pero digamos que uno siempre tiene que descartar pues, que no haya ninguna enfermedad autoinmune que esté asociada. Obviamente la esclerosis sistémica no es la única enfermedad autoinmune que se asocia al fenómeno de Raynaud. El lupus también puede dar fenómeno de Raynaud, el Sjögren también se puede asociar a fenómeno de Raynaud, pero lo que sí toca tener en cuenta es que el fenómeno de Raynaud de la esclerosis sistémica es muchísimo más severo, o sea, digamos que los Raynaud del lupus y de los Sjögren son pues como relativamente benignos, no son tan severos como los de la esclerosis sistémica. Entonces, pues, importante como tratar de identificar si es primario, secundario, y si es secundario, pues hacer como el estudio, porque digamos que esto nos podría ayudar a identificar pacientes como a tiempo, en fases pues como muy tempranas de la enfermedad. Entonces, pues recordar que el fenómeno de Raynaud es un fenómeno vascular que se relaciona con la lesión endotelial de las que les hablé en la parte de fisiopatología. Se da por un vasoespasmo episódico de las arterias, pues principalmente las arterias digitales, pero hay que saber que el fenómeno de Raynaud no está únicamente limitado a los dedos de las manos y a los dedos de los pies, uno puede tener fenómeno de Raynaud en todas las zonas como distales, es decir, en las orejas o incluso en la nariz. Entonces, pues para que sepan qué puede pasar, está usualmente relacionado con el frío, pero también puede estar relacionado con el estrés emocional y más del 95% de los casos de esclerosis sistémica presentan fenómeno de Raynaud. Entonces, esta asociación pues, es demasiado fuerte para que pues, cuando vean un fenómeno de Raynaud piensen en la esclerosis sistémica como uno de sus diagnósticos, como de que toca descartar. Entonces, de recordar que el fenómeno de Raynaud es trifásico, tiene 3 fases. La primera fase es la fase pálida o pues la fase como de vasoconstricción, donde vamos a ver pues un cambio en la coloración de los dedos. Usual, digamos, lo típico no es que comprometa toda la mano, es que comprometa como de un punto de la mano hacia arriba. Puede comprometer todos los dedos, puede comprometer solo uno, puede comprometer 2, puede comprometer una mano, puede comprometer ambas. Pero pues, digamos, a veces es como difícil interrogarle a los pacientes porque los pacientes siempre dicen, no, con el frío de las manos se me ponen blancas. Yo lo que suelo hacer es coger y mostrarles unas fotos. ¿Usted se le ha puesto la mano así? Uy, no, no, doctora, así nunca. Entonces, pues, saber interrogarlo. La segunda fase es la fase cianótica, donde los dedos se van a poner un poco de aspecto violáceo, o esta vez no es como tan evidente, a veces los pacientes ni siquiera la notan. Y la tercera fase es la fase de reperfusión, cuando ya pasó todo el vasoespasmo y pues vuelve a llegar como la sangre a las manos y se ponen rojas durante un tiempo. Todos los pacientes que tengan como que empiecen a presentar fenómeno de Raynaud después de los 35 años, se deberían tamizar con una capilaroscopia y una serología. ¿Por qué? Porque, digamos, la enfermedad de Raynaud usualmente son personas, o sea, un fenómeno de Raynaud primario son personas que, digamos, llevan toda la vida presentando el fenómeno de Raynaud, o sea, ellos saben, no, yo desde chiquita tengo fenómeno de Raynaud. Si a uno le empieza a dar de la nada después de los 35 años fenómeno de Raynaud, hay que estudiarlo, porque además esto es lo que más se asocia con la esclerosis sistémica difusa, o sea, la esclerosis sistémica difusa usualmente no tiene un Raynaud que lleve varios años, sino que en el último año me empezó a dar. Entonces, pues estos pacientes hay que tamizarlos con capilaroscopia y serología para tratar de identificar pues esclerosis sistémica relativamente temprano. Y los megacapilares de los pliegues ungueales proximales también son una de las manifestaciones cutáneas tempranas. Obviamente, pues esto es como difícil de ver a ojo desnudo, entonces pues lo traigo más como de forma anecdótica porque pues la forma de evaluar estos capilares es por medio de capilaroscopia,
pero digamos que si uno es lo suficientemente minucioso con los exámenes físicos, uno sí puede llegar a ver, digamos, puntitos rojos en el pliegue ungueal proximal y pues eso pues hablaría de lesión, pues de vasculopatía, de lesión vascular temprana. Aquí les traigo una foto también de pacientes que vimos este mes. Esta foto obviamente es tomada con un dermatoscopio, esto tiene un aumento de 10x, pero pues ahí se alcanzan a ver claramente pues capilares dilatados. Y esto con respecto a las lesiones de esclerosis sistémica temprana. Ya hablando de las manifestaciones cutáneas de la esclerosis sistémica establecida, entonces como habíamos hablado sobre la esclerosis cutánea, que es más frecuente como en las extremidades distales y en la cara, la esclerosis facial, uno la vamos a ver como facies que las describen en máscara. Esto es porque hay una pérdida de las arrugas, tanto de las arrugas dinámicas como arrugas estáticas. Entonces esto va a dar como cara de inexpresividad. Entonces por eso la denominan así. Son personas como que parecieran como con hipominia. Esto cuando ya están en fases más avanzadas, digamos en fases más tempranas, cuando hay una pérdida sutil de las arrugas, los textos los describen como que la cara tiene apariencia juvenil. Es gente que se ve mucho más joven de lo que en verdad es porque no tienen arrugas. Entonces, pues eso es lo que uno ve principalmente en la cara. En las fases ya más avanzadas vamos a ver adelgazamiento de la nariz, que se describe como nariz en pico del oro, como vemos en la foto de la mitad. Y también describen unas arrugas profundas periorales en bolsa de tabaco. Ahí les pongo la foto de la bolsa de tabaco, pues para que vean como la similitud, son como unas arrugas centrífugas a la boca. Y también estos pacientes suelen tener el adelgazamiento de los labios, entonces pues son como facies muy características. Además de esto, vamos a tener que los pacientes van a tener microstomía o pues como disminución de la apertura oral. Entonces esto es algo que toca examinar en los pacientes cuando uno está sospechando una esclerosis sistémica o pues digamos cualquier patología esclerodermiforme. Siempre en los exámenes físicos pedirles que abran la boca y medir cuántos centímetros tiene de apertura oral, porque esto no solamente nos permite saber si es normal o no, pero también nos permite seguir a los pacientes. Entonces, yo sé que si medí a la paciente en la última consulta y tenía 4 centímetros de apertura oral y llega a la próxima consulta y tiene 2, pues estamos mal. Entonces, pues es importante evaluarlo. También, digamos, esto es una de las manifestaciones pues, graves de la esclerosis sistémica, porque esto puede dificultar la higiene oral y puede dificultar la ingesta de alimentos. Entonces, pues son cosas muy graves para los pacientes. Y lo otro que pueden presentar en cavidad oral es la fibrosis del frenillo. Además de esto, pueden presentar como rigidez en la lengua y esto les puede producir dificultades para hablar y para la deglución. Entonces aquí otra vez les traigo fotos de pacientes que hemos visto en los últimos 2 meses para que vean que esto sí se ve. Vemos en la foto de la izquierda una paciente con las facies en máscara pues clásicas, o sea, una señora completamente inexpresiva, con pérdida de las arrugas, sobre todo como a nivel maxilar y cigomático. Sigue, o sea, ella todavía tiene arrugas en la frente, pero pues digamos a nivel como cigomático no tiene ni una. Y la paciente de la mitad y de la derecha, que pues digamos es un caso ya demasiado severo, es la misma paciente que les mostré la foto de la esclerodactilia, eh, la que lleva en tratamiento, sin tratamiento durante 9 años y pues aquí le vemos totalmente el adelgazamiento de la nariz, como la deformidad como en nariz en pico del oro, tienen microstomía y pues la piel completamente lisa, sin ninguna arruga, brillante, como al ojo desnudo se ve que es imposible pues de plegar. Además de la esclerosis cutánea, la esclerosis sistémica va a tener trastornos de la pigmentación. El más típico y el que se reporta como el clásico de la esclerosis sistémica es
La piel en sal y pimienta también es conocida en los textos como la leucoderma de la esclerodermia. Es una despigmentación como vitiligo-like que respeta la piel perifolicular y eso da como esa apariencia de puntitos negros. Entonces vemos que hay como una despigmentación que, que llega hasta alrededor de donde está cada folículo piloso y pues eso es lo que le da ese aspecto. Esta, digamos, este trastorno se da principalmente como del cuello, como de las de los hombros para arriba, es usualmente como del cuello, de los hombros, de la cara, del cuero cabelludo y eventualmente se podría ver como en las superficies extensoras de los miembros superiores. Em, y pues es importante reconocerla porque la pigmentación en sal y pimienta se asocia a esclerosis sistémica difusa severa. Entonces, pues nuevamente como que la piel nos habla de la severidad y del pronóstico de la enfermedad sistémica. Hay otro tipo de pigmentación que describen, yo en realidad nunca la he visto en persona, de una pigmentación estriada sobre los vasos, entonces hablan de que en las zonas como de menor pigmentación en el cuerpo puede haber una acumulación de pigmento que cubre las venas superficiales, entonces es como si fuera a haber una hiperpigmentación como de preciso por donde pasan los vasos sanguíneos, lo vemos aquí como en la zona temporal y en el brazo. Otra de las manifestaciones cutáneas son las telangiectasias, ocurren del 40 al 70% de los casos de esclerosis sistémica, se presentan tanto en la cutánea difusa como en la cutánea limitada, se dan principalmente en la cara, en los labios, en la mucosa oral y en las manos, y esta se asocia a hipertensión pulmonar, úlceras y mayor compromiso sistémico. Estas se van a dar por unas vénulas postcapilares dilatadas superficiales que es como que se enmarañan y forman como glomérulos. Entonces vamos a ver que son telangiectasias pues muy características porque no son como la típica que uno ve en la rosácea, que son pues telangiectasias como lineales o las que uno ve, por ejemplo, en las piernas que les dicen como las arañitas que son lineales, no, sino que forman como círculos, como glomérulos. Y esto es como lo característico de estas telangiectasias. Aquí las vemos en mucosa oral, en la cara, y para que vean que uno las vea, que uno las ve en la vida real, en los casos en San Ignacio, las vemos en la paciente que ya les había mostrado en cara y en palmas de las manos. Seguimos con las úlceras digitales y el pitting digital, que también de pronto lo pueden llegar a ver en las historias clínicas de nosotras como las lesiones en mordedura de rata. A eso es lo que nosotros llamamos el pitting digital. Ocurren más o menos del 32 al 58% de los casos de esclerosis sistémica y son más frecuentes en la esclerosis sistémica difusa. Se dan por mecanismos tanto, digamos, mecánicos, ya sea por trauma, y pues, digamos, obviamente cuando hay trauma, la dermis es la encargada principal como de la regeneración del tejido, entonces cuando tenemos alteraciones dérmicas, pues la cicatrización y la reparación de heridas pues no se da. Mecánicas también, porque al haber esclerosis de la piel y cuando empiezan a ver las contracturas y las deformidades en garra, es una piel que no es elástica, que no es resistente, y cuando se empieza a contraer digamos, en la superficie extensora, pues digamos que obviamente la piel no puede soportar ese, pues como ese estresor mecánico, entonces ahí la piel se puede empezar a ulcerar. También tiene mecanismos isquémicos, porque ya habíamos hablado de todas las alteraciones vasculopáticas, y también se pueden dar úlceras asociadas a la calcinosis, que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Las úlceras digitales y los pitting digitales están asociados a enfermedad cutánea y pulmonar más severa, entonces pues también nos habla como del pronóstico. Vemos aquí eh, úlceras usualmente son en la parte más distal de los dedos. Vemos aquí una con necrosis completa. Aquí una asociada a fenómeno de Raynaud y esta de la mitad es la que les hablo de las lesiones en mordedura de rata. También se les conoce como pitting digital, pero las describimos así porque es tal cual como si hubiera pegado un mordisco a un ratoncito y son, pues digamos,
muy específicas de la esclerosis sistémica, y vemos estas lesiones acá sobre la articulación interfalángica proximal, que se da también como por el mecanismo como mecánico de que la piel no resiste como la plegarse. Entonces, pues, ahí les... la calcinosis cutis, esto es, pues, la verdad, bastante infrecuente, no es lo más frecuente en la esclerosis sistémica, ocurre solo del 10 al 25% de los casos, se da por depósito de cristales de hidroxiapatita en la dermis y en el tejido celular subcutáneo, y este depósito es independiente de los niveles séricos de calcio y de fósforo. O sea, esta gente puede tener calcio y fósforo normal, sérico, y pues eso no implica nada. Está asociado a una duración de la enfermedad pues larga, a úlceras digitales y anticuerpos anticentrómero, y a diferencia de casi todas las otras manifestaciones cutáneas que hemos hablado, esta se asocia más a la esclerosis sistémica limitada más que a la difusa. Entonces, pues, a pesar de la calcinosis cutis dolorosa, puede llegar a ser demasiado como deformante y es de muy difícil tratamiento. En, en general, uno la podría describir como de mejor pronóstico porque se asocia a la esclerosis sistémica limitada y no a la difusa. Pero pues, digamos que tener calcinosis cutis pues nunca es bueno. Y finalmente les traigo los cambios ungueales, que son, pues, que a mí me parecen siempre como de la parte más chévere. Yo siempre, a todos los pacientes, siempre le miro las uñas, porque las uñas son algo que la gente como que pasa por alto y nunca las mira, y las uñas a uno le pueden decir demasiadas cosas del estado de salud de las personas, y a uno le pueden dar muchas pistas de enfermedades que nadie había tenido en cuenta, y de pronto uno por alguna bobadita que se encontró una uña, como que propone un diagnóstico y es, wow, nadie lo había visto antes. Entonces, en la esclerosis sistémica, uno puede encontrar onicolisis, que es esta primera foto de acá, que es el desprendimiento de la lámina, o sea, el desprendimiento de la uña como tal, del lecho, o sea, es decir, de la camita donde se recuesta, y esto se va a ver clínicamente como, pues, como una zona, digamos, blanquecina hacia la zona más proximal de la uña. Esto puede ocurrir en esclerosis sistémica. Obviamente esto no es específico ni patognomónico de esclerosis sistémica, esto puede ocurrir en muchas enfermedades, pero pues digamos que obviamente en el contexto adecuado, de pronto con otros hallazgos al examen físico, como que a uno también lo podrían como ayudar a pensar en un diagnóstico. El terigio ventral, que es el crecimiento como distal del hiponiquio. El hiponiquio es como este plieguecito entre donde se termina el lecho de la uña y donde como que está el borde libre de la lámina. Entonces, si ven, pues esto es francamente anormal, como esta, es como si tuviera ahí como una sinequia del dedo. Entonces, pues esto es muy sugestivo de esclerosis sistémica. Está el terigio dorsal, que es cuando el pliegue ungueal proximal se fusiona con el lecho ungueal, o sea, con el tejido que va debajo de la lámina de la uña, y esto va a generar como esta división de la uña y va a separar la uña en dos. Esto también es esto sí es específico, o sea, la onicolisis no es específica de la esclerosis sistémica, pero el terigio dorsal sí. Entonces, pues, si ustedes algún día ven esto en un paciente, pues esclerosis sistémica debe ser de las primeras cosas que se les viene a la cabeza. También podemos ver cambios por traqueoniquia. La traqueoniquia es, digamos, unas uñas como en papel de lija, es decir, que se ven como opacas, deslustradas, rugosas. Obviamente esto no es específico, pero pues al igual que la onicolisis, en el contexto adecuado, pues a uno lo podría orientar. También han descrito uñas en pico del oro, pues que creo que el nombre dice por sí mismo el aspecto. Se han descrito también hemorragias en astilla, al igual que la onicolisis y la traqueoniquia, pues esto no es específico. Esto pues se puede asociar a muchas otras patologías, pero se han descrito también en esclerosis sistémica. Y las megacutículas, aunque las megacutículas son más frecuentemente relacionadas con miopatías inflamatorias y con, por ejemplo, dermatomiositis, también se pueden ver en esclerosis sistémica, y además están asociadas pues a los cambios que ya vimos de los capilares del pliegue ungueal proximal, pues
también aún no lo podrían orientar. Lina, una pregunta. Dímelo. Estos cambios unguiales y los cambios en las falanges distales de los dedos son cambios que se ven en estadios tempranos de la enfermedad o ya en estadios más tardíos. Estadios tardíos, sí. Yo, digamos, por ejemplo, el terigio dorsal es un cambio pues tardío. Los que son menos específicos, la onicolisis, la traqueoniquia, las hemorragias en astilla, estos yo creo que se podrían ver como en cualquier punto de la enfermedad, porque no, o sea, no vería como el mecanismo como fisiopatológico que lo explicara, pero por ejemplo el terigio dorsal sí es eh, tardío. No sé si el doctor Fernández o el doctor Bernal tengan algo más por decir. Pues, o sea, hay unos cambios, lo que tú dices muy bien, hay cambios como las megacutículas, las hemorragias en astillas que incluso son muy tempranos, ¿m? Igual que la onicolisis y la traqueoniquia, pero de acuerdo, o sea, cuando ya uno, por ejemplo, ve un pico de oro, no solamente es el cambio en la uña o en la piel, sino que también empieza a haber una resorción ósea y por eso es que se va dando esa forma. Entonces, claramente hay unos cambios que son mucho más tempranos, como Lina les ha ido mostrando a lo largo de la charla, como son el fenómeno de Raynaud o la esclerodermia, y cambios mucho más tardíos y avanzados y severos, como algunos de los casos que tiene ella, que pues desafortunadamente es cuando uno ve la historia natural de la enfermedad. Pero esto es realmente como una película en la que uno va viendo que si uno no hace absolutamente nada, como Lina les decía, pues tarde que temprano, desafortunadamente, van a terminar así. Pero afortunadamente las opciones de tratamiento, vasodilatadores, inmunosupresores y demás, evitan afortunadamente que esto suceda, pues si hay un adecuado tratamiento. Sí, pues de estos cambios ungueales tardíos, terigio dorsal y el pico del oro, de resto yo creo que se podrían encontrar en cualquier punto de la enfermedad. Y bueno, Listo, y ya súper. listo. Ya para concluir, les traigo, digamos, esta tabla que compara los hallazgos en la esclerosis sistémica cutánea limitada y en la difusa. Entonces vemos que el fenómeno de Raynaud en la esclerosis sistémica cutánea limitada puede preceder por muchos años la aparición de lesiones cutáneas o de clínica cutánea franca, mientras que, como les decía, en la esclerosis sistémica difusa, usualmente el fenómeno de Raynaud es de pocos meses antes de la aparición de la manifestación cutánea franca. Entonces por eso les decía de la importancia de que si a alguien de la nada, después de los 35 años, empieza a hacer fenómeno de Raynaud, pues lo primero que pensar es una esclerosis sistémica difusa. La localización de la esclerosis, como ya habíamos hablado, la limitada, codos para abajo, rodillas para abajo y cara difusa, el resto del cuerpo. Los cambios capilares se pueden dar en cualquiera de las dos. Las úlceras digitales se pueden dar en cualquiera de las dos, pero son más frecuentes en la cutánea difusa. Los cambios pulmonares se pueden dar en los dos. En la cutánea limitada está más que todo dado por hipertensión pulmonar y en la difusa sí está dado como por fibrosis pulmonar. No sé si el doctor Bernardo o el doctor Fernández me corrigen, pero pues digamos la esclerosis sistémica cutánea difusa pues es más severa. Las calcificaciones cutáneas, por el contrario, son más frecuentes en la cutánea limitada y los gastrointestinales, renales y cardíacos, digamos que son más frecuentes en la cutánea difusa, como para resumir todos los hallazgos. Entonces, como conclusiones, les traigo que tratamos pacientes y no solo para clínicos, porque siento que de pronto en algunos servicios uno se queda como mucho en, bueno, reviso la historia, reviso los paraclínicos y no le doy tanta importancia al examen físico y pues no sé, por lo menos en mi servicio de dermatología y también en el servicio de reumatología, el examen físico es todo. Entonces, pues es como para tratar de invitarlos a que incluso en otros servicios donde de pronto no le den tanta importancia al examen físico, como que ustedes lo hagan de forma minuciosa, porque a veces el examen físico a uno le revela cosas que la historia clínica no y que los paraclínicos no. Entonces, pues es como una invitación a hacer exámenes físicos juiciosos y también como para compartirles un poco de la razón por la cual a mí me interesó la dermatología, porque la dermatología a uno le habla y uno con solo ver hallazgos en piel puede llegar a como descubrir como cosas sistémicas que
que no se habían sospechado o que todavía no tienen como, por ejemplo, manifestación paraclínica. Entonces, pues es lo bonito como de que la piel nos puede revelar, pues digamos, cosas que no se habían visto antes. Y muchas gracias. No sé Muy si bien, tengan Lina. preguntas. Muchas gracias. Excelente la charla. De verdad que resumiste muy bien y me gustó mucho que resaltaste a la semiología como ese elemento que tenemos que rescatar y especialmente con nuestros estudiantes del semillero, recordar en este momento que se están formando en el pregrado, que no hay que olvidarlo, que es algo esencial y que lastimosamente el mismo avance de la tecnología que nos ha permitido acercarnos mejor al enfoque de muchas enfermedades también nos está haciendo, en cierta forma, desvanecer ese acto médico que incluye una juiciosa anamnesis, una revisión por sistemas muy estructurada, dependiendo en muchos sentidos de lo que da la enfermedad actual, un examen físico riguroso y ensamblar ese rompecabezas, siempre digo yo, de lo que es un diagnóstico en reumatología, en dermatología no la excepción, y en general en medicina. Entonces, me gustó mucho tu presentación, muchas imágenes, pues ustedes los dermatólogos son muy visuales y es algo que para todos los estudiantes del semillero creo que fue de gran interés y gracias a ti, Lina, por la presentación, a Santiago por, como siempre, liderar este semillero que con estas actividades, además de lo que hacemos de investigación, creo que eso es muy importante y tenemos que mantener este espacio de revisar un tema y de poder aclarar todas las dudas que se puedan generar para ustedes. Así que muchas gracias. No, con mucho gusto. No sé si alguno tenga preguntas. Pues mientras se anima Lina, yo te quiero felicitar, pues fue excelente. Creo que rescatas el valor y por qué los dermatólogos y los reumatólogos trabajamos como tan de la mano. Y eso es un llamado a todos los demás que independientemente de su especialidad, pues no abandonen la clínica. O sea, ustedes son clínicos, no paraclinólogos. Entonces creo que eso es importante. Y lo que yo les decía siempre, no pierdan la capacidad de sorprenderse porque eso es lo que dice Lina, es que la piel y el cuerpo hablan. Y lo que importa es que uno tiene que aprender a escucharlo. Sé que eso es una frase de alguien, no les puedo decir la autoridad, pero hay que aprender a escuchar lo que el cuerpo nos habla. Si tienen alguna pregunta, bienvenidos.